Estimados colegas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya en este momento vamos a iniciar a desarrollar nuestra actividad correspondiente al día de hoy. En el día de hoy lo que nosotros vamos a trabajar es una actividad muy importante concerniente a nuestra práctica pedagógica. Número uno, solicitud para grabar consejería y un anfitrión. Parece que está grabando, ¿no? A ver, un momentito. Muy bien, me parece que, ingeniero, una consulta, está grabando desde allá, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, disculpe, estuve haciendo la consulta del WhatsApp. Muchas gracias. Ya, Listo. bien, entonces, me permiten compartir el trabajo. Disculpe, estoy hablando así. Bien, entonces, les explicaba, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, tanto como ustedes se están preparando también para ser especialistas, ¿no? Directivos, bueno, algunos he visto que también ya son directivos. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es el enfoque del acompañamiento y la investigación-acción. En el primer bloque vamos a ver lo que es el enfoque de acompañamiento, ¿ya? Eh, Algunos temas o algunas teorías en base también en base a la práctica. Y en el segundo bloque vamos a ver lo que concierne a la investigación-acción. Les voy a compartir ahí algunos ejemplos que he desarrollado también en algunas universidades de aquí de Lima, pues, y espero que les sirva también a ustedes como ejemplo para que puedan compartir o puedan desarrollar en sus instituciones educativas. Muy bien, entonces el primer bloque sobre el enfoque de acompañamiento. Veamos, entonces, la formación docente es desde un enfoque crítico. Entonces, desde allí nomás nosotros nos podemos referir, ¿no? En esta lógica
pues los expertos diseñaron soluciones técnicas que asumieron como válidas para todo contexto. Nos referimos pues a al trabajo pedagógico. Si conocemos nosotros que de manera tradicional, pues en la formación docente primó una racionalidad técnica que se redujo a la preparación del docente como un tecnólogo o un aplicador o un consumidor de los paquetes curriculares diseñados por otros, ¿no? Incluso recuerdan, si nosotros vamos a 10 años o 15 años atrás, se trabajaba con la famosa enciclopedia, ¿no? Y los niños, bueno, nosotros venimos de esa formación docente. Hemos copiado lo que el docente desarrollaba en la pizarra o escribía en la pizarra. Hemos sido, ¿no? Bueno, teníamos una práctica de ser, una práctica de desarrollar actividades, ¿no? O copiar actividades que se encuentran en un determinado libro, ¿no? Entonces eso, miren, nos sirve como una reflexión. ¿Cuánto ha cambiado hasta ahora? ¿Estamos desarrollando dichas actividades o estamos desarrollando otras actividades referidas a lo que concierne a nuestro trabajo ya pedagógico en el área en las diferentes competencias? Entonces, hay un análisis, ¿no? Contrariamente a la lógica tecnicista desde el enfoque crítico, reflexivo de parte de los siguientes supuestos. Entonces, mire, conociendo esta parte como concepto, ¿no? ¿Cuál será el enfoque del acompañamiento, estimados participantes? Recuerden que lo que nosotros estamos desarrollando es una especialización, no es un curso taller. Por lo tanto, nuevamente recalco, su participación es muy importante, como les había mencionado anteriormente. Por ejemplo, aquí tengo bastantes nombres, ¿no? La clase anterior ustedes han participado, ¿no? Como es Yelka, Rocío, Carmela también, bueno, Berta, ¿no? Les invito a todos a participar. ¿Cuál sería el enfoque entonces del acompañamiento? A ver, me escriben en el chat, estimados colegas, ¿cuál será el enfoque de acompañamiento? Ahí ustedes lo tienen, ¿no? A ver, ¿quién escribe por ahí? Es importante que ustedes interactúen, ¿no? Dado que también ustedes en la especialidad ustedes sacan una determinada nota, ¿no? Entonces, es válido su participación. Veamos, a ver, ¿alguien escribe? No tengo respuestas. ¿Cuál será el enfoque del acompañamiento? Mm, Ahí lo tenemos, ¿no? El enfoque crítico reflexivo, ¿no? El enfoque crítico reflexivo. ¿Y qué significa eh, trabajar en marco a un enfoque crítico y reflexivo? Hice una introducción, ¿no? Del trabajo tradicional que hemos desarrollado y a esa lógica tecnicista del enfoque crítico reflexivo, bueno, ya tengo acá, a ver, eso, muy bien, Carmela, es efectivamente, ¿no? Em, Partimos desde dos supuestos. El conocimiento no se transmite, sino que se construye o produce, nos dice el enfoque crítico reflexivo. ¿Qué quiere decir ello, no? Em, ¿De qué manera nosotros como docentes hacemos que nuestros estudiantes, hacemos que nuestros docentes cambien de lógica, cambien de idea, ¿no? Sobre el trabajo tradicional, ¿no? Y ahí, ¿no? Em, Está lo que nosotros habíamos mencionado en un principio, la investigación-acción, ¿no? Paralelo. Hay un segundo supuesto que es necesario develar los supuestos que están detrás de la práctica pedagógica. Muchas veces, por ejemplo, el maestro dice, ¿no? A ver, vamos a formar, ¿no? En filas de varones y en filas de mujeres para, ¿no? Trabajar lo que es la disciplina. Ah, ese era un supuesto. ¿Qué dicen? Hasta el momento nos ha dado resultados de que con la formación
en la institución educativa, haciéndoles formar a niños, a varones a un lado y a niñas a otro lado, se ha formado o se ha desarrollado la disciplina. ¿Habrá una investigación sobre ello? Dado que nosotros venimos, pues, hace muchos años, ¿no? De una educación militarizada, ¿no? ¿No? Niños a un lado. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué no forman niños y niñas a la vez en una sola columna? ¿No? Es un ejemplo sencillo para ver un supuesto que está detrás de la práctica pedagógica, ¿no? O, por ejemplo, en las mañanas hacemos el rezo, ¿no? Con los niños, todas las mañanas, ¿no? También para poder crear o tener fe en Dios, ¿no? ¿Cuánto nos habrá llevado o cuánto el resultado, ¿no? ¿Cómo será el resultado en cuanto a la formación de valores religiosos, ¿no? Hacer una oración todas las mañanas, ¿no? Entonces, así, hay muchos supuestos de que nosotros, o creencias, ¿no? De que hacemos prácticas en el aula y son supuestos que nosotros como docentes los ponemos dentro de nuestra práctica pedagógica. Para ello, miren, dentro del segundo supuesto, nosotros tenemos que hacer una deconstrucción de nuestra práctica y también hacer la reconstrucción de nuestra práctica. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando existe un acompañamiento en el aula, ya sea del director hacia el docente o ya sea del especialista hacia el director, hay una deconstrucción y una reconstrucción de la práctica pedagógica. Es lo que también nos dice, ¿no? Restrepo, de que debemos desarrollar actividades ¿no? pedagógicas, pero debe existir una deconstrucción de la práctica y una reconstrucción de la práctica. ¿Qué significa esto? Es como, por ejemplo, hago un ejemplo similar si existe un terremoto. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Defensa Civil? ¿No? Deconstruye todo, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Va viendo los escombros, va viendo ¿no? Las personas, ¿no? Material también, ¿no? Vamos deconstruyendo, por ejemplo, edificios. ¿Qué parte de los edificios ha quedado destruido o para poder quizás recomponer, ¿no? Las pistas, las veredas y también, por ejemplo, las personas, cuánto han sufrido frente a un terremoto? Entonces parte la deconstrucción, ¿no? Vamos deconstruyendo, ¿no? Todos los sucesos o todos los efectos que ha pasado, ¿no? Frente a un terremoto. Igual en la práctica, el docente desarrolla su práctica pedagógica, el especialista, el director va observando la práctica pedagógica, ¿no? Y va anotando, ¿no es cierto? Todas las situaciones pedagógicas que va desarrollando, todos los procesos pedagógicos que se va observando. Las actividades de los niños que también se va desarrollando en base al desarrollo de las competencias, ¿no? Una vez que ya, miren, había un proceso de observación en el aula, finalizamos la sesión y llegamos, ¿no? A hacer una deconstrucción de la práctica. Entonces, la deconstrucción de la práctica se da en base a preguntas reflexivas. Ahí está el enfoque crítico reflexivo, ¿no? Yo sé que ustedes también conocen muchísimo de lo que yo les estoy hablando. Deconstruyen. ¿Quién deconstruye? ¿Mm? ¿Quién deconstruye? El director deconstruye su práctica pedagógica del docente o el docente mismo deconstruye su práctica pedagógica. O el acompañante, si hay un acompañante, ¿no? Si el acompañante pedagógico deconstruye la práctica pedagógica del docente o el docente deconstruye su práctica pedagógica. ¿Qué dicen ustedes? A ver, me escriben en el chat. Interactuemos, por favor. Estamos en la deconstrucción, ¿no? ¿Quién deconstruye? A ver, les leo. Ya
participó, a ver, aquí ya participó Carmela Leonor. Arias, ¿no? ¿Listo? Ah, bien. Eso, muy bien, Carmela. El docente con ayuda del director, efectivamente. Entonces el director se convierte en un soporte, ¿no es cierto? Facilita que el docente de aula, ¿no? Construya su misma práctica. ¿A través de qué? Nuevamente la pregunta. ¿A través de qué? A ver, por ahí hay una bolita. Ya, ya, listo. Un eco, ¿no? Bien, ¿a través de qué? El docente ayuda, ¿no es cierto? Perdón, el director ayuda al docente para que pueda deconstruir su práctica pedagógica. ¿Qué hace el director? ¿Qué plantea? ¿Qué dicen? A ver, estimados colegas. ¿Qué plantea el docente? A ver, Berta, Brian, Luz, Rocío, Susana, Yelka. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué hace el director para que el docente pueda deconstruir su práctica? ¿Mm? ¿Qué hace? ¿Qué plantea el director? Eso, muy bien, Carmela, nomás está comentando. Entonces, el directivo, ¿no? Mediante el acompañamiento desarrolla el diálogo reflexivo. Y en ese diálogo de reflexivo, ¿no es cierto? El director o el acompañante plantea preguntas, y no son preguntas sencillas o buenas preguntas simples. Son preguntas reflexivas. Y miren, nosotros estamos hablando del enfoque crítico reflexivo. Muchas gracias, Carmela. Así es, Arias Campos, ¿no? Ya, bien. Entonces, ahí está la deconstrucción. Entonces, por ejemplo, primera pregunta que podría hacer el directivo o el acompañante, ¿no es cierto?, hacia el docente de aula, ¿no? Hay preguntas sencillas para poder romper el hielo, como se dice, ¿no? Em, bueno, quien les habla ha sido formador de acompañantes, ¿no? 2, 3 años. Y bueno, mire, la primera pregunta que siempre se estila hacer para romper el hielo, profesora, ¿y cómo se sintió al momento de desarrollar su actividad? Ojo, el directivo, el especialista o el acompañante no va a cuestionar la práctica del docente, sino tiene que ser, como dice Carmela, ¿no es cierto? Tiene que existir un diálogo reflexivo. No, el director no puede ir hacia el docente, a ver tu práctica, ¿has traído tu unidad? ¿Has traído tu sesión? Mira, ¿cuántas veces te he dicho que hagas tu sesión? A partir de esta situación, mire, si la docente no ha traído su sesión, hay muchísima plastilina para poder modelar. ¿Qué haría ahí la docente, no? No puedo criticar porque muchas veces ha sucedido. A partir de, ¿no es cierto? Como los niños también, a partir del error se desarrolla aprendizajes. Igual con los maestros, ¿no? A partir del error se desarrolla aprendizajes pedagógicos. Entonces, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo se sintió, profesora, al momento de desarrollar su práctica pedagógica? Y luego hay una intención del director. Ojo, el director no puede hacer preguntas, ¿no? A ver tus materiales, a ver tu unidad, a ver los enfoques transversales, a ver cómo está la competencia, a ver cómo están los desempeños, los criterios. No, estimados colegas, el director ya tiene una intención de ingresar. Se supone que ya hablamos de la práctica o del primer acompañamiento que se desarrolló como base, ¿no es cierto? Como diagnóstico. Entonces, el director hace un seguimiento a los docentes que tienen mayor necesidad. Por ejemplo, supongamos que la docente tiene dificultades en desarrollar las habilidades de orden superior, como es, por ejemplo, el razonamiento, el pensamiento crítico y la creatividad. Supongamos, ¿no? Entonces el director o el acompañante no puede pues ir, a ver, profesora, mire sus materiales que usted ha utilizado, a ver cómo son.
¿no? A ver, muéstreme, ¿no? No, hacer la crítica no. Directamente, otra pregunta sería, profesora, ¿y qué estrategias nos ha permitido desarrollar, por ejemplo, la creatividad? ¿Qué dice este profesora o profesor? ¿Qué estrategias nos ha permitido desarrollar la creatividad? ¿O qué actividades le han demostrado o usted ha observado, ¿no? De los niños que sus estudiantes pues han desarrollado la creatividad. Directo, ¿no es cierto? Directo al grano, ¿no? Entonces, tiene que ser específica la pregunta, ¿no? Tiene que ser, y en base a esa, ¿no? A esa eh, observación que se ha hecho en el diagnóstico, se tendrá que trabajar lo que es el acompañamiento durante el día. Y ahí vamos deconstruyendo. Ahí vamos, la maestra, ¿qué querrá decir? A ver, mire, o bueno, ¿qué dirá, no? Pues dirá, a ver, colega, bien, mire, por ejemplo, los niños han creado un problema matemático, o quizás en la competencia escribe, ¿no? Han escrito un pequeño cuento, en secundaria también, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, y en todas las áreas. Otra pregunta sería, ¿y en el pensamiento crítico y en el razonamiento? O puede ser más específico el director. Puede ser que la maestra maneje, por ejemplo, el desarrollo, lo que es la creatividad y el razonamiento. Pero el pensamiento crítico aún todavía le falta, por ejemplo, plantear preguntas, ¿no es cierto? Y ahí vamos deconstruyendo la práctica. Y hacemos una contrastación entre lo planificado, ¿no? Entre lo planificado y la práctica desarrollada, la práctica pedagógica desarrollada, paralelo. Y ahí hacemos una deconstrucción. Y vamos viendo, pues, los puntos débiles, las acciones de mejora, como se observa, bueno, ahora se dice de esa manera, ¿no? No son tus debilidades, pero sí hay acciones de mejora. Y eso nos dice también la investigación, acción, ¿no? Acciones de mejora. Hay que decir a los maestros de esa manera. ¿Y cuáles serán nuestras acciones de mejora? ¿No? Y vamos desarrollando. Eso es la deconstrucción. Y ahora ingresamos a la reconstrucción con esa pregunta. Mira, según, ¿no? Pardo y Jiménez, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que ¿no? El pensamiento crítico se puede desarrollar teniendo cuenta en base a una lectura previa y etcétera, etcétera. Mira, para la reconstrucción ya nosotros llevamos términos más técnicos, es decir, vamos acompañando con un buen sustento teórico. Es igual, por ejemplo, que como les estaba mencionando, ¿no? Haciendo una contrastación con un terremoto, ¿no? Entonces, una vez que se deconstruyó todos los edificios, las calles, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner en función, ¿no es cierto? En contrastación con la teoría. ¿Y ahora qué podemos hacer frente a lo que nosotros hemos observado? ¿No? Y entonces, mira, ¿no? La maestra va poniendo sus alternativas de solución. Ah, mire, para la próxima yo puedo hacer esto. Esta estrategia, segunda estrategia, cuarta estrategia, quinta estrategia. Esa es la reconstrucción. Una vez que se ha observado, la misma maestra dice, ¿no? Tendré que plantear preguntas donde el niño pues pueda razonar, ¿no? En base al punto que se ha observado, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿alguna pregunta que tengan, estimados colegas, aquí? Por favor, ustedes tienen que hacerme preguntas. Y si ustedes pueden utilizar el micrófono, también, por favor, háganmelo. Miren, entonces estamos hablando sobre la deconstrucción y la reconstrucción, ¿no? Ese es nuestro tema de hoy día, lo que es el enfoque crítico reflexivo, ¿no? En base a hechos pedagógicos. ¿No hay ninguna pregunta? Seguimos. Lo pueden hacer,
Lo pueden hacer, por favor, lo pueden hacer, estimados colegas. Bien, miren, entonces la reflexión crítica sobre la propia práctica es fuente de autoformación y producción de los saberes pedagógicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la reflexión, pues, supone hacer un análisis profundo de la práctica pedagógica que se ha desarrollado, ¿no? En un determinado contexto, hasta que llegar a la deconstrucción. Ojo, por ejemplo, Restrepo también, ¿no? Este señor colombiano, ¿no? Nos habla que la primera fase para el poder desarrollar lo que es el acompañamiento, ¿no? ¿No? Es la deconstrucción, luego la reconstrucción y luego la evaluación de la deconstrucción y la reconstrucción. Bueno, algunos teóricos nos dicen también nos debemos quedar o nos podemos quedar en la deconstrucción y reconstrucción, ¿correcto? Hasta llegar a la deconstrucción, ¿no? Entendida en los términos antes señalados, como ya les he mencionado, ¿no? Desarrollando algunas estrategias, preguntas reflexivas, diferentes metodologías, utilizando recursos, incluso la misma maestra puede ingresar y decir, ah, miren, puedo hacer esto, ¿no? Esta estrategia, y se para y demuestra al acompañante o al director, perfecto, a ver, quiero hacer una práctica, a ver, pequeñita nomás. A ver, desarrollé lo que es el pensamiento crítico. Mire, esa es la reconstrucción, ¿no es cierto? Entonces, la práctica por sí sola no es formadora, ¿no? La práctica por sí sola tiene que haber algo más. Tiene que haber una reflexión de nuestra práctica. Todos los días nosotros como directivos, todos los días nosotros como maestros hacemos una reflexión, ¿no? Termina a la 1 de la tarde o 6 de la tarde, hacemos una reflexión. Si soy directivo, digo, a ver, ¿qué estrategias me ha servido el día de hoy para que mi maestra o maestro reflexione sobre su práctica pedagógica? Mis preguntas reflexivas fueron específicas, estuvieron en relación al diagnóstico realizado, ¿no? Entonces, mira, la práctica por sí sola no es formadora. Entonces, va allí, el conocimiento de la práctica supone conectar el conocimiento local, situacional de los profesores con las preocupaciones sociales, culturales, políticas del contexto y con conocimiento especializado, ¿no? Asociado a la enseñanza, ¿no? Entonces, vamos viendo también el contexto, qué actividades o cuál es la situación que nosotros vamos observando día a día que se va desarrollando en nuestro país, en nuestro departamento donde trabajamos, en nuestra provincia, en nuestra localidad, ¿no? Hay actividades culturales, hay elecciones, por ejemplo, estos días se están desarrollando las elecciones de los comités, eh, los, un momentito, con los niños, ¿no es cierto? Entonces se va eligiendo ya, por ejemplo, los alcaldes, ¿no? De los municipios escolares, ¿no? Miren, desde pequeños ahí. Entonces, miren, va acompañado de muchas situaciones para poder ser formadora, ¿no? Por un lado, el docente siente que tiene un soporte, ¿no? Del directivo o su directora, pero a la par también tiene, por ejemplo, va observando las diferentes preocupaciones sociales, culturales, políticas del contexto, ¿no? Y va tomando en cuenta el conocimiento, ¿no? Frente a su práctica pedagógica. Ahí tenemos, por ejemplo, estoy citando a Kojan y Smith y Lake, ¿no? Mire, cuán importante es tener en cuenta, ¿no? Los procesos de la reflexión crítica mediante el acompañamiento pedagógico, ¿no? Se desarrolló hace 6 años, teníamos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación sacamos lo que es los folletos de acompañamiento, que aún todavía se está utilizando, ¿no? Entonces, el enfoque crítico va en base también a la reflexión crítica, ¿no? Punto número 1, la observación de la práctica pedagógica. El director o el acompañante ingresa al aula, ¿no? Observa la práctica pedagógica. 2, ya les había mencionado, deconstruye su primera aproximación, ¿no? Desde la perspectiva del acompañante, ¿no es cierto? Va
observando, va desarrollando sus observaciones de los hechos pedagógicos, ¿no es cierto? Va anotando en su cuaderno de campo hechos pedagógicos. Nosotros como docentes tenemos que ver también que el director o el acompañante, ¿no? Ha desarrollado o ha escrito en su cuaderno de campo y tiene que estar en relación a la actividad pedagógica. Si somos docentes, ¿no es cierto? Luego de haber deconstruido y reconstruido la práctica pedagógica, llegamos a un diálogo reflexivo, que, ¿no? Dentro de la deconstrucción, desde desde el mismo, como decía a la colega, ¿no? Carmela creo que fue, ¿no? El docente tiene que hacer su misma deconstrucción. Luego, hacemos una producción del saber pedagógico, ¿no? Construimos los nuevos significados, esos nosotros le llamamos para pasar a la reconstrucción, ¿no es cierto? Y en la reconstrucción ya se transforma la práctica, ¿no es cierto? Miren, este es el proceso que donde nosotros tenemos que trabajar frente al enfoque crítico reflexivo, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, la reflexión crítica, ¿no? Nos dice literalmente, en el acompañamiento pedagógico, la reflexión crítica parte de la observación, ¿no? Que realiza el acompañante. Puede ser el directivo, especialista o el acompañante pedagógico en la práctica pedagógica del docente en el aula. El acompañante registra, analiza, interpreta la observación y de acuerdo a sus propios supuestos realiza una primera aproximación a la deconstrucción de la práctica del docente y prepara las interrogantes claves para el siguiente paso, es decir, la sesión del diálogo reflexivo. Punto número uno del acompañante directivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? En su cuaderno de campo registra los hechos pedagógicos, ¿no? Una vez que ha registrado los hechos pedagógicos, el directivo o el acompañante pedagógico tiene que categorizar. ¿Qué quiere decir categorizar? ¿No? ¿Dónde está la actividad donde tiene que rotar sus preguntas? No puede ser preguntas, ya les mencioné, de todo tipo, no. Y a él, el directivo va con una intención, ¿no? Específica. Entonces va desarrollando interrogantes. Hay un tiempo, se da un tiempo para desarrollar sus interrogantes y luego pasa al diálogo reflexivo. En el diálogo reflexivo, el acompañante promueve que ojo, acompañante no solo es acompañante pedagógico, el acompañante puede ser el directivo también, como les mencioné, ¿no? Entonces, el acompañante promueve que el propio docente llegue a deconstruir su práctica a partir de una reflexión profunda sobre la misma. En este proceso, el acompañante y el docente interactúan y construyen un saber pedagógico, es decir, asimismo, pues, extraen aprendizaje para la retroalimentación y la transformación de la práctica pedagógica. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, literalmente es lo que nos dice ¿no? El enfoque crítico reflexivo, ¿correcto? Entonces, miren, lo que nosotros estamos hablando aquí, ¿no? Es el primer bloque sobre el acompañamiento pedagógico y su enfoque. Estimados colegas, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Por favor, me pueden hacer para poder pasar, ¿no? Al segundo bloque sobre la investigación-acción. ¿Alguna pregunta que tengan? Por favor, planteen, no se queden callados. ¿No hay ninguna? ¿Hay colegas? ¿No hay ninguna? Lo pueden hacer, bueno, haciendo uso del micrófono, también a través del chat. Bien, entonces, pasamos al segundo bloque, la investigación-acción. A ver, hay una pregunta aquí. Ah, bueno, no es pregunta. Registren su asistencia. Ya. Muy bien, pasamos al segundo bloque. Les mencioné que en el segundo bloque les voy a presentar algunas prácticas que hemos desarrollado, ¿no? En algunas universidades, como es, por ejemplo, la Cantuta, la San Marcos, ¿no? En la Católica también. Y yo les voy a compartir también esos ejemplos para que ustedes puedan desarrollar en sus instituciones educativas, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la investigación-acción?
A ver, necesito como saberes previos. ¿Qué conocemos nosotros sobre la investigación-acción? A ver, me comenta, por favor, Carmela. A ver, ahí Carmela que siempre está, siempre en todas las actividades, ¿no? Está participando. Luz, ahí está también Percy, Rocío Peralta, Susana Sosa, Yelka Helera. A ver, ¿qué tenemos nosotros por investigación-acción? En síntesis, ¿no? En cortas palabras nomás. Pueden participar a través, haciendo uso del micrófono o en el chat. A ver. Tum, 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 tum. A ver, ¿están? O estamos escuchando nomás y estamos haciendo otras actividades. Recuerden que esta es una especialización. ¿Ah? ¿Qué será, no? La investigación-acción. ¿Cómo nosotros podemos eh, conceptualizar a la investigación-acción en síntesis? A ver, ¿qué me dicen, colegas? ¿Mm? ¿Qué se hace en la investigación-acción? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Percy, muy bien, Percy. Ahí está Percy, siempre estuvo también participando en la... Ahí tengo como 6 participaciones de Percy. Muy bien. Este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica, ¿no es cierto? Social, así es. Miren, como por ejemplo Restrepo, siempre yo tomo en cuenta a Restrepo, ¿no? Porque es una persona que pues desarrolló muchas investigaciones en Colombia y nos decía pues que cómo inicia, ¿no? ¿Cómo inicia la investigación-acción? ¿No? Sí, la investigación-acción se desarrolló y se inició a desarrollar en una problemática social específica. Es decir, ¿quiénes utilizaban la investigación-acción? Eran los sociólogos, ¿no es cierto? Pero actualmente ya por ejemplo, se hace prácticas en el campo educativo, ¿no? Como nos dice Percy, claro, se inició, ¿no? En el campo social, ¿no? En un determinado. ¿Para qué? Para poder ver, a ver, si por ejemplo la familia podía hacer cambios a partir de una reflexión, ¿no? Si una determinada sociedad, ¿no es cierto? Claro, a través de un acompañamiento, de un soporte de una persona, ¿no? Sociólogo, podría hacer un cambio, ¿no? En un determinado lugar. Y esto, mire, estos ejemplos se va trasladando hacia el campo educativo. Es decir, miren, ¿quién es el investigador aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién será el investigador y quién será el investigado en este ámbito, en la investigación-acción? ¿Quién será? Hablamos de docente, hablamos de directivo, hablamos de especialista también, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya nuevamente el próximo año vamos a estar trabajando lo que es la investigación-acción, ¿no? En las instituciones educativas, en el campo de, ¿no? Lo financiero, por ejemplo, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿No? El currículo nuevo, ¿no? Sino el currículo que se está modificando, también vamos a tener otra competencia ahí, es el campo del campo financiero, ¿no es cierto? Ya muchos que ya conocen. Entonces, miren, ¿quién es el investigado en la investigación-acción? ¿Quién es el investigado y quién es el que investiga? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Entonces, como les decía, ¿no? En el campo de la sociedad, entonces, la misma familia o el mismo grupo social hacía, ¿no? Su propia práctica de investigación para poder hacer un cambio en un determinado lugar, ¿no es cierto? Y en este campo de la educación, ¿quién será el investigado, ¿no? ¿Y quién será el que investiga? ¿Ah? A ver qué dicen colegas. Bien. Entonces, miren, como introducción aquí para tener en cuenta, quien investiga es el docente. Y a quien investiga es a su misma práctica pedagógica. O sea, él mismo se va a cuestionar su práctica pedagógica. Él mismo va a investigar y va a plantear objetivos, va a plantear hipótesis de su misma práctica pedagógica. Y ahí va la reflexión, miren, cuán importante es tener en cuenta eh,
el enfoque crítico reflexivo, ¿no? Sobre el campo de la investigación-acción, ¿no? Cuánto yo reflexiono de mi práctica pedagógica para poder hacer un cambio, ¿no? Y llevar a una investigación-acción. ¿Qué desarrollo? ¿No? Un proyecto de investigación-acción. Un proyecto de investigación-acción. ¿De qué? De mi propia práctica pedagógica. Puede ser, por ejemplo, a ver, aquí sí quiero tener un ejemplo, cada uno, por favor, cada uno, por favor, me van compartiendo un tema, ¿ya? Un tema, por ejemplo, vamos reflexionando. Por ejemplo, yo diría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de material será necesario para desarrollar, eh, ¿no? Para desarrollar el pensamiento crítico en el área de matemática, ¿no? Podría ser, digo, ¿no? Porque necesito tener material. Ah, ¿qué dicen ustedes? A ver, colegas. A ver, ¿cuál sería tu tema? ¿Cuál sería tu tema en ese caso? ¿Ah? ¿O qué investiga? ¿Cuál sería tu pregunta, no? De investigación, acción para desarrollar en tu colegio. A ver, vamos, voy a recoger de cada uno de ustedes, ¿no? Recuerden que les mencioné la vez anterior también un problema de investigación, porque para eso nosotros, ¿no? Hay una previa, ¿no? Mi pregunta sería, por ejemplo, ¿qué tipo de material me ayuda, ¿no? Para poder desarrollar el pensamiento crítico en mis estudiantes en el área de matemática? O más específico, por ejemplo, puedo decir, ¿no? ¿No? Directamente, por ejemplo, el ábaco será un material que me ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del tercero, del quinto año de secundario, primaria. A ver, ustedes, les dejo 2 minutos para que puedan pensar. Son las 5:58 y las 6 ustedes me van enviando su pregunta. A ver, Carmela, ¿no? Juan Quirós, Luz, Percy, Rocío, Susana, Yelka, me van enviando a ver cuál sería su primera pregunta de investigación. Ya, ustedes reflexionaron, ¿qué necesidad tengo yo para poder, si son directivos, por ejemplo, también en el campo administrativo, ¿no? O en el campo pedagógico de sus maestros, ¿no? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué preguntas se harían para desarrollar una investigación-acción? No es cuestión, ahora sí ya nos podemos hacer un cuestionamiento propio. El acompañante, el directivo, no puede cuestionar al docente, pero sí uno mismo se puede cuestionar, ¿no es cierto? A ver, vamos formulando nuestra pregunta de investigación-acción. Sí podemos, ya yo les di algunas preguntas ahí. ¿Qué materiales, qué estrategias, no? Eh, a ver, ¿qué dicen colegas? A ver, ya un minuto más, un minuto más. A ver, Percy, ahí que está bien activo. Carmelita, Carmela creo que nos está desde Cañete, ¿no? A ver, ¿cuál sería mi pregunta, no? ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Qué dicen, a ver, colegas? Ujú. A ver, medio minuto más. O de lo contrario, ustedes me pueden también mencionar a través del micrófono, estimados colegas. ¿Estamos? No hay ninguna, no estoy observando ninguna pregunta, ningún aporte por ahí. ¿Qué dicen, a ver, estimados colegas? No veo ninguna pregunta. Mm, A ver, coleguitas, no hay ninguna pregunta de investigación, acción.
¿Qué pasó, colegas? A ver, Carmelita, si quizás por ahí hay una interrogante, yo les puedo ayudar a formular su pregunta. Recuerden que eso también les mencioné en la clase anterior, que debían traer una pregunta de investigación-acción. ¿Recuerdan? 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 Vamos. No hay ninguna. Pasamos. A ver, vamos a desarrollar una actividad, pero para eso yo necesito ver que estén bien atentos porque vamos a comentar sobre ejemplos prácticos, sencillos, que hemos trabajado nosotros en algunas instituciones. Por ejemplo, miren, veamos, desde este campo para poder ver, por ejemplo, de un principio, la investigación y la práctica pedagógica. Relacionamos los elementos de la investigación, acción en la práctica pedagógica, por ello, ostentamos una simulación de la misma entre la teoría que se investiga y la posible práctica que se desarrolle. Para eso es la investigación-acción, ¿no? La teoría que se investiga, por ejemplo, si quiero desarrollar o quiero hacer uso de un determinado material para desarrollar el pensamiento crítico, mi teoría estará basada en base a ese material para desarrollar el pensamiento crítico. Y por otro lado, tengo que tener en cuenta una teoría sobre el pensamiento crítico, ¿correcto? Y claro, por ejemplo, la práctica pedagógica también, ¿no? Insertando a algunos aspectos generales de la investigación, ¿no? Por ejemplo, los procesos de la investigación, ¿no? En este campo, por ejemplo, La Torre afirma que la teoría y la práctica han coexistido, ¿no? Separadas durante mucho tiempo. Pero ahora no, nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? Como docentes del aula podemos construir, ¿no? Conocimientos profesionales. Pero si nosotros desarrollamos investigación, acción y la práctica pedagógica, conocimientos más profundos de nuestra práctica, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Para poder integrar una actuación como profesional, ¿no? A nivel participativo, colaborativo, ¿no? Democrático, crítico con nuestros estudiantes. Y si fuera directivo, ¿no? Igual, profesional a nivel participativo, colaborativo, democrático, crítico con nuestros docentes en el aula, ¿no? Entonces, mediante la investigación-acción podemos construir, renovar, perfeccionar e innovar la calidad de la educación. Les mencionaba, por ejemplo, digo, ya, puedo hacer, por ejemplo, puedo utilizar lo que es la Yupana, ¿no? Puedo utilizar, por ejemplo, el Ábaco, puedo utilizar base 10, material Crucinier, eh, ¿qué más tengo en matemática? ¿Qué otro tipo de materiales? Tengo los ábacos, o puedo yo mismo construir un tipo de material para poder desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que vi en algunas prácticas, por ejemplo, en Piura, un colega desarrolló, claro, incluso ganó su buena práctica, ¿no? Construyó su mismo material de matemática y desarrollaba el pensamiento crítico, ¿no? Con colores, con 4 colores básicos de las regletas de Crucinier, nada más con eso, ¿ah? Y efectivamente, los crucinúmeros, Percy, perfecto. Ajá, miren, sí, por ejemplo, recuerden que en matemática también no dejemos de lado los enfoques, ¿no? Muy bien. A ver, voy tomando pantallazo de lo que está, porque yo estoy viendo que hay algunos coleguitas que se están yendo. Bien, 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 bien. Muy bien la participación, estimado Percy. Ajá, muchos materiales tenemos en mente, ¿no? Pero hay que hacerlo. Eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Quizás no tenemos la motivación por el Estado, pues, ¿no? Pero miren, nosotros somos reflexivos, somos críticos, construimos nuestro propio material. Vayamos al siguiente paso, miren, observen aquí, coleguitas, ¿no? Momentos de la investigación-acción. Disculpen ahí, hay un error. Escritura, momentos. Entonces, tenemos ahí 3 ciclos muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el primer momento, ¿no es cierto, no? Planificamos para desarrollar nuestra práctica pedagógica, nuestra práctica de gestión. Actuamos
Y en la planificación, ¿qué documentos nosotros tenemos? Nuestras unidades, nuestras sesiones, nuestros proyectos, ¿no es cierto? Y el director también, ¿no? Por ejemplo, va desarrollando sus documentos de gestión, por ejemplo, ¿no? Actuamos como docentes con nuestros estudiantes. El directivo actúa con sus maestros, ¿no? Los va formando mes a mes, ¿no? En las reuniones, por ejemplo, estas reuniones o semana de gestión, ¿no? Aprovechemos a lo máximo como directivos, estamos preparados, ¿no? Para poder no capacitarnos, y la palabra no es capacitar actualmente, porque se capacita a un, por ejemplo, a un policía, a un guachimán, o a un, por ejemplo, a un chef. Ahora la palabra es formación docente, ¿no es cierto? Formamos a nuestros docentes, ¿correcto? A ver, ¿qué nos dice por ahí, Carmelita? Una pregunta, ¿puede ser que material concreto cree usted que puede utilizar para sus estudiantes se apropien de la noción de números primos? Ah, efectivamente, mira, Carmelita, pero si yo tengo dificultades, ¿no? Miren, si yo tengo dificultades en la resolución de números primos, ¿ya? Por ejemplo, por eso yo les digo, la investigación, acción, nace en base a la dificultad que yo mismo tengo, ¿no? Te doy alternativas ahí, ¿no? Que yo mismo tengo, para desarrollar problemas con números primos, por ejemplo. No nos distanciemos de nuestro enfoque, ¿no? Sí está bien, Carmelita, sí está bien, por ejemplo, pero ahí quizás un plus más que se apropien en el desarrollo de los problemas más específicos, ¿no? De números primos, por ejemplo, ¿no? O en el desarrollo ¿no? De la competencia, ¿no? De tal competencia en matemática, solo de una competencia, por ejemplo, ¿no? Directamente, también puede ser, ¿no? ¿Qué tipo de material concreto cree usted? O creo, ¿no es cierto? Creo, porque quien investiga es el docente y quien es el investigado es el mismo docente. ¿Qué material creo que puedo utilizar para que mis estudiantes puedan desarrollar dicha competencia, ¿no? Dicha competencia. Puede ser cualquier competencia, como les mencioné, en matemática, por ejemplo, ¿no? Ahí está, muy bien, Carmela. Arias, ¿no? Listo. Correcto. Muy bien, y el siguiente paso, por ejemplo, es un paréntesis, actuamos, ¿no? Observamos. Observamos que no es, o sea, en este campo, por ejemplo, yo puedo ser como, ¿no? Yo mismo soy el acompañante, yo mismo soy el docente. Hago una observación, ¿no? Una introspección de mi práctica, ¿no? Una introspección y una retrospección de mi práctica, ¿no? Todos los días, vamos, me voy observando. O también puede ser que yo, como docente, ¿no? Puedo ser observado por mi directivo y también me puede dar algunas alternativas, ¿no? Y allí va la reflexión. Y nace, por ejemplo, como la reflexión en base a la pregunta que está haciendo Carmelita, ¿no? Carmelita, sí, Carmelita Leonor, ¿correcto? Y ahí está la reflexión. En el segundo ciclo revisamos el plan, replanteamos el plan, ¿no? Comenzamos de nuevo, un ciclo de lo que es el trabajo. Planificamos, actuamos, observamos y reflexionamos, ¿no es cierto? Y el ciclo tercero igual, ¿no es cierto? Sigue el mismo paso. Miren, por ejemplo, estimados coleguitas, atentos aquí, los momentos de la investigación-acción, ¿ya? Dimensión estratégica, y ahí tenemos la dimensión organizativa. Por un lado, mire, les hablé en el trabajo del acompañamiento pedagógico, ¿no? Del acompañamiento pedagógico se deconstruye, se reconstruye, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una dimensión, ¿no? Deconstructiva y constructiva. Vamos con el primer punto. ¿Cuál será el discurso entre participantes? ¿De qué hablamos? De la práctica pedagógica, ¿no es cierto? Entonces, y también tenemos lo que es en el directivo de la práctica de gestión, ¿no es cierto? No nos olvidemos que como directivos hacemos una práctica de gestión y pedagógica también, importantes, ¿no? Y el docente una práctica pedagógica, ¿no? Entonces, constructiva, planificar, ¿no? Prospectiva una planificación prospectiva para la acción.
A ver, ¿cómo será, no? ¿De qué manera yo voy, ¿no? Pensando qué puede suceder más adelante? En mi práctica, si yo reflexiono y planteo estrategias elaboro materiales, ¿no? Insumos, etcétera. ¿Qué pasará con mis niños si yo desarrollo estas estrategias? Si yo les hago practicar con estos materiales. ¿Qué dicen ustedes? Es una planificación prospectiva, ¿no? Actuamos de manera retrospectiva, guiada por la planificación. ¿Qué quiere decir retrospectiva? Es decir, hacemos una mirada hacia atrás. ¿Qué habrá pasado con nuestros chicos? ¿Por qué no desarrollan su pensamiento crítico? ¿Por qué no desarrollan la creatividad? ¿Por qué no desarrollan el razonamiento? ¿Por qué mis niños no comprenden un texto a pesar que es corto? ¿Por qué mis niños, mis estudiantes jóvenes de secundaria no comprenden, por ejemplo, o no desarrollan, por ejemplo, o no escriben una introducción de un determinado texto? ¿No? Entonces, hacemos una retrospección, ¿no? Eh, punto número 4, una dimensión reconstructiva. Vamos reflexionando de manera nuevamente retrospectiva. Ah, ya puede ser que tengo que organizar grupos, ¿no? De trabajo en mi aula, ¿será eso? Algunos niños o algunos jovencitos que están en un nivel básico, quizás algunos están en proceso, otros están logrados. No quiere decir que los vas a separar, sino voy categorizando, ¿no? Tales niños. Entonces, algunos niños ya han avanzado, algunos jóvenes ya han avanzado, pero ¿qué tendré que hacer con los demás que todavía tienen necesidad? Y entonces ahí estamos haciendo nuevamente, hacemos una observación prospectiva para la acción, ¿no? Si yo planteo estas estrategias, ¿no? Nuevamente, vamos reconstruyendo, ¿no? Efectivamente, esto tengo que hacer, ¿no? ¿Qué pasará más adelante con este grupito de estudiantes, ¿no? Y llegamos a una reflexión retrospectiva de la acción, ¿no? Entonces, dos puntos muy importantes. El discurso entre participantes, ¿no? ¿Quiénes son los participantes? Docentes, estudiantes, directivos, docentes. Y lo otro es la práctica en el contexto social, ¿no? ¿Dónde me desarrollo como docente? ¿En qué lugar, ¿no? Me desarrollo como docente, como directivo, ¿no? Miren, estos son los momentos de la investigación-acción. Por ahí, a ver, Percy, ¿no? Percy, ¿nos quiere decir algo, Percy? Me parece que... Sí, Percy. Hola, Percy. Ah, ya. Ya, disculpa. Entonces, mire, seguimos. Ahora, no es un laberinto, pero sí, miren, y les voy a explicar de manera que el proceso de la investigación, acción, según Rodríguez Sosa, ¿no? Ustedes conocen a este autor que siempre trabaja en el ministerio, bueno, trabajó, ¿no? El folletito les voy a enviar su libro de manera en PDF, ¿ya? Para que ustedes también puedan leerlo. Pero bueno, lo hemos diseñado en este campo. Por ejemplo, tenemos un primer ciclo aquí, identificación y tratamiento de problema, ¿no? Primero identificamos nuestro problema, como hizo ahí, eh, formuló Carmelita, ¿no? Ya tuvo una primera iniciativa, identificación de problema y tratamiento de problema. Luego vamos formulando algunos objetivos, vamos planteando algunas acciones, ¿no? Y vamos definiendo el plan de acciones. Eso lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Finalmente tenemos una evaluación y una reflexión de nuestro proyecto. Eso ya lo vamos a ver en un determinado plazo. Iniciamos en marzo nuestro proyecto, terminamos en diciembre. Y claro, en diciembre ya vamos difundiendo nuestros resultados. Para el segundo ciclo, nuevamente, recuerden, mire, lo que estoy hablando es de estas dimensiones, ¿no? De estas dimensiones, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no?
Primer ciclo, planificamos, actuamos, observamos y reflexionamos. Segundo ciclo, revisamos el plan, ¿no? Una vez que hemos formulado el plan, revisamos el plan, ¿no? Planteamos el plan, y es decir, vamos haciendo como ¿no? Un simulacro de comenzar de nuevo, ¿correcto? Segundo ciclo, nuevamente, problema evaluado, el problema que hemos identificado, ¿no? Objetivos reformulados, los objetivos que hemos planeado. Desarrollamos un plan de acción, pero reformulado. Miren, acá les voy a acercar. Ahí está. En la parte superior tenemos definición de plan de acciones. Abajo nosotros el plan de acciones lo reformulamos. Arriba tenemos la implementación y ejecución de acciones. Abajo nosotros implementamos y ejecutamos las acciones. Igual evaluamos y también difundimos los resultados. Igual en el tercer ciclo. Hacemos la misma práctica, ¿no? Pero ahí ya vamos en base a problema evaluado o reformulado. ¿Correcto? A ver, sea. ¿Quién es SEAS? Ahí, ¿dónde está Antonio? Hola Antonio, hola. Hola, Hola Antonio, buenas. Antonio Hermosa Guamán, hola. sí, estamos. Buenas tardes. ¿Cómo Disculpen, estás, Antonio? ¿Qué tal si buenas puedes tardes. Buenas- desactivar tu micrófono, estimado colega? sí, Disculpa. buenas tardes. Hemos tenido problemas con la conectividad. Recién me estoy. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, miren, la simulación de la investigación. Miren, una vez que yo quiero plantear, como decía Carmelita, ¿no? Mire, profesor, ¿me puede ayudar en esta formulación del problema? Aquí, por ejemplo, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro problemas posibles que podemos plantear. Por ejemplo, y claro, miren, las dimensiones. Importancia, ¿no? Viabilidad, potencias del mejoramiento, ¿no? Y le damos un puntaje. ¿Cuál será? Yo puedo tener muchas, pero a través de una lluvia de ideas voy seleccionando una, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, Antonio, quizás desactivas tu micrófono, estimado Antonio Hermosa. Sí, porfa. Está activado. Micrófono. Ahora sí, ahora sí. Veo, perdón, está activado. Desactívalo, por favor. Ya, gracias, Antonio. Correcto, muy bien. Ya, entonces mira, ahí tengo problemas en mi aula. Por ejemplo, los estudiantes de primer grado tienen dificultades al hacer uso de materiales didácticos. Listo. Los estudiantes de primer grado tienen dificultades para comprender un texto. Listo. Los estudiantes de primer grado de educación primaria presentan dificultades en la resolución de problemas matemáticos. Bien. Los estudiantes de primer grado tienen dificultades de atención. Listo, miren. Yo puedo decir, seguir más, ¿ah? Los estudiantes de primer grado secundaria tienen dificultades para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Etcétera. Investigación, por ejemplo. Los estudiantes del tercer grado de secundaria tienen dificultades para poder diferenciar lo que es la variable dependiente, la de independiente y la interviniente, por ejemplo, ¿no? Estimados colegas. Y entonces, nuevamente me siento, recuerden que la investigación, acción, quien se investiga es el mismo docente, ¿no? A ver, dentro de todos los problemas que tengo, a ver, ¿cuál es el más importante? Le voy dando un puntaje ahí. Ah, listo, aquí le doy de 3, ¿no? 3 puntos. 1 punto, 2 puntos, 1 punto, y así, ¿no? Viabilidad, ¿qué quiere decir? ¿Será posible desarrollarlo? ¿Será viable terminar, ¿no? Este trabajo que me estoy planteando, le voy dando 3 puntos. Es muy difícil, quizás puede ser. O me planteo, es muy difícil, yo le pongo 3 puntos, ¿no? Me planteo ese reto más fuerte, ¿no? No es que porque sea difícil lo dejo, no. Entonces, si es difícil, ¿no? Voy más allá.
Digo, yo mismo me planteo un reto y pues para poder desarrollar, sé que voy a tener un soporte, ¿no? De mí mismo para poder investigar, ¿no? Buscar información. Listo, y me quedé con uno. Con el tercero, los estudiantes de primer grado de educación primaria presentan dificultades en la resolución de problemas matemáticos, por ejemplo, ¿no? Y con ese ejemplo, con ese problema me quedo. Y miren, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos, ustedes conocen a la estrategia del árbol, ¿no? Ahí está. Mire, los estudiantes del primer grado de educación primaria presentan dificultades en la resolución de problemas matemáticos. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos el tratamiento del problema, ¿no? En el árbol de problemas, ¿no? Entonces, aquí los estudiantes elaboran los trabajos con poco entusiasmo y en forma rutinaria, planteo, ¿no? Entonces, miren, en la parte superior nosotros tenemos algunas observaciones y en la parte inferior tenemos también otras observaciones. Ojo, anote ahí usted, señor profesor. Aquí tenemos las causas y abajo tenemos los efectos, ¿no? Ahí tenemos, miren, en la parte superior tenemos, por ejemplo, los estudiantes elaboran los trabajos con poco entusiasmo y en forma rutinaria. Veamos, nuestro problema seleccionado, miren, nuestro arriba, ¿no? Ahí el tercero. Los estudiantes del primer grado de educación primaria presentan dificultades en la resolución de este mismo problema lo he trabajado aquí. Entonces me preguntaron, miren, las orientaciones que brindo a los estudiantes son un poco adecuadas para que trabajen en equipo. Los alumnos están desmotivados y poco interesados en el trabajo en equipo, el efecto. ¿A qué causa? A que las orientaciones que yo brindo en el aula no son poco adecuadas, ¿no? Para que trabajen en el aula. Miren, cuán importante es hacer nuestro cuestionamiento, ¿no? Cuán importante es cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos o hacer nuestra propia observación, ¿no? De nuestra misma práctica pedagógica, ¿correcto? Entonces, mire, otra causa que tenemos aquí, observen ahí, dice, la evaluación que realizo enfatiza el aprendizaje individual, ¿no? La evaluación que realizo. Ahora, por ejemplo, la evaluación formativa que realizo enfatiza el aprendizaje individual, puede ser grupal también, en equipo también. Entonces, vamos al efecto. El clima en el aula es poco favorable y motivador, ¿no? Para que los alumnos trabajen en equipo. Ah, hay que tener que hacer ahí, ¿no? Mm. Bien, nuevamente tenemos, los alumnos muestran poca tolerancia entre las situaciones conflictivas entre compañeros. Los alumnos tienen dificultades para expresar sus ideas. Otro, los padres de familia están poco informados sobre los beneficios del trabajo en equipo. La capacidad de escucha de los alumnos ante las opiniones de los compañeros es limitada. Y ustedes pueden tener otros más. Miren, y esto yo les voy a dar como, ¿no? Como ejemplo para que puedan desarrollar en su institución educativa. Entonces, miren, ya vamos conociendo. Yo sé que muchos de ustedes también conocen lo que es el tratamiento de problema en el árbol de problemas, ¿no? Veamos ahí el esquema de proyecto. Ahí tenemos, ¿no es cierto? El proyecto, ¿no? El nombre de la problemática, ¿no? Ahí, ¿no? El diagnóstico del problema en sí, mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, de la resolución de problemas, ¿no? Matemáticos en el área matemática, el eje diagnóstico es la situación de los procesos de enseñanza, aprendizaje en la resolución de problemas, la resolución de problemas, actores involucrados, aquí el docente del medio primario, estudiantes, padre de familia, autoridades de nuestra localidad. Ahí tenemos las fuentes de información, ¿no? Estudiantes de registro, de la dirección, institución educativa también. Por ahí tenemos algunas técnicas, algunos instrumentos que nosotros vamos a tener en cuenta. Grupos de discusión dirigida, pruebas convencionales, pruebas específicas para la evaluación de capacidades, ¿no? Revisión documental, observación, sistema de una lista de cotejo podemos también tener en cuenta. Entonces, aquí aspectos a conocer.
¿a quién tengo que conocer? A mis propios estudiantes, ¿no? También a los docentes de mi institución educativa, los espacios donde trabajo, ¿no? El lugar donde yo trabajo debo conocerlo así como la planta de mi mano, ¿no? Es muy importante conocer a mi padre de familia, a mis colegas, a mis estudiantes, incluso de mis directivos que también me acompañan, ¿no? El material, el equipamiento, ¿no? Que tengo que utilizar. Ahí tenemos, mire. Entonces, estamos haciendo un diagnóstico de la problemática, ¿correcto? Seguimos, miren, les estoy dando pautas, ¿no? Miren, y estas causas y efectos se convierten en objetivos. Estas causas y efectos se convierten en objetivos, ¿no? Miren, entonces aquí tenemos una segunda fase, la formulación de los objetivos, ¿no? Miren, anteriormente nosotros hemos tenido, perdón, un eje de diagnóstico. ¿Recuerdan? Aquí, mira, los estudiantes elaboran los trabajos con poco entusiasmo y en forma rutinaria. Y aquí el eje de diagnóstico cambiamos a positivo, ¿no? Estudiantes elaboran los trabajos con entusiasmo y demostrando creatividad. Pues estaba aquí, los estudiantes elaboran sus trabajos con poco entusiasmo y en forma rutinaria. Ya, en la segunda fase, ¿no? En la formulación de los objetivos, ya nuestro eje será diferente, ¿no? ¿No? El estudiante, los estudiantes, incluso podemos especificar más allá, ¿no? Elabora los trabajos con entusiasmo y demostrando creatividad. Entonces, miren, los alumnos están motivados y se comprometen con el trabajo en equipo. Miren, ahí tenemos los objetivos. El docente da las orientaciones para trabajar en equipo en función a los aprendizajes esperados. Son ideas que yo estoy mencionando para formular más. Recuerden que tenemos 3 fases. A estos objetivos nosotros tenemos que darle otra formulación, ¿no? Así nacen las ideas, pues. Y más adelante nosotros tenemos que reformularlos, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, un objetivo tiene que iniciar ¿con qué? A ver qué me lo dice ahí. ¿Cómo iniciamos un objetivo a formular? A ver, por ahí, ¿quién estuvo atento? ¿Cómo iniciamos a formular un objetivo, estimados colegas? ¿Eh? A ver, ¿con qué? ¿Cómo iniciamos? A ver, colegas. ¿Qué falta ahí? Por ejemplo, en estos supuestos que estamos observando. ¿Ah? A ver, muy bien, por ahí ya tengo. A ver, vamos a anotar aquí. Eso, Carmelita, siempre la tengo ahí. Con un verbo, pues, con un verbo. Entonces, ¿dónde tenemos que nosotros ya hacer una reformulación? ¿No? En la tercera fase, ¿no? Muy bien, miren. Uy, se nos va la hora. Y ahí tenemos los objetivos, ¿no? Como decía Carmelita, con un verbo que el profesor Bustamante. Bien, ahí está el objetivo general. Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos con la introducción de didácticas que combinen la teoría y la práctica con métodos activos a partir de situaciones del contexto. Puede ser. Yo puedo tener, por ejemplo, puedo considerar también materiales, ¿no? Materiales y especifico los materiales ahí. Y no, y en los específicos aún todavía especifico más, ¿no? De eso se trata. Y ahí están los objetivos específicos, son ideas que yo les estoy dando para que ustedes puedan practicar en su institución educativa, ¿no? Mejorar los conocimientos de los estudiantes dentro del enfoque matemático. Ampliar el acceso a los estudiantes a un lenguaje formalizado de la matemática. ¿No? Lo que pasa es que, por ejemplo, en matemática muchos niños, o nosotros mismos, ¿no? Cuando exponen sus trabajos, ya sea en secundaria, en primaria, incluso en inicial, ¿no? Salen a exponer, a ver, profesor, a ver, 32 más 5, ¿no? 37, profesor, ¿no? O bueno, resolución, por ejemplo, quebrados, mixtos, etcétera, en matemáticas, solo hablan de manera algebraica, ¿no? ¿Qué significa formalizar, ¿no? Tenemos que, eh, los niños tendrán que sustentar en base a un contexto y tendrán que desarrollar problemas, ¿no? En base a a nuestro enfoque de matemática y resolución de problemas. Tienen que partir de un problema. Ahí está la formalización, ¿no?
Mejorar las capacidades, incluso las competencias de los estudiantes en relación a la resolución de problemas matemáticos. Desarrollar una actitud matemática en la resolución de problemas siguiendo los niveles de pensamiento matemático, es decir, concreto, gráfico y simbólico, ¿no? Los tres niveles de pensamiento, y pues ustedes pueden desarrollar otra actividad, ¿no? Otras actividades para que ustedes se marquen a los específicos, ¿no? Miren, y así quedó formulado nuestros específicos, ¿no? Pero ¿de dónde partió? De la observación, ¿no es cierto?, de un tratamiento, ¿no? Es una estrategia que ustedes pueden trabajar, ¿no? Seguimos, miren, y ahí tenemos nuestras hipótesis. Incluso aquí tenemos nuestras hipótesis, supuestos. Incluso de aquí, nosotros, en esta parte, nosotros vamos formulando nuestros supuestos objetivos, ¿no? Y ahí tenemos nuestras hipótesis. El desarrollo de una enseñanza que vincule estrechamente en el enfoque de matemática al contexto facilitará que los estudiantes logren desarrollar problemas matemáticos. No vamos desarrollando directamente ejercicios matemáticos, sino partimos de un problema matemático, ¿correcto? Ese es el enfoque, pues. Si nosotros no trabajamos con un problema matemático al desarrollar las competencias de matemática, ¿no? No estamos trabajando en matemática, pues, ¿no? Y ahí nosotros, igual en comunicación, ¿no? Tenemos que partir de un determinado texto, ¿correcto? La incorporación de métodos activos en la enseñanza de la matemática permitirá que los estudiantes adquieran mayor y más adecuadas capacidades para utilizar lo aprendido en la resolución de problemas. Son supuestos, ¿no? Puede ser verdadero, puede ser falso, eso lo veré en el campo de la investigación. ¿Correcto? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, la implementación y ejecución de las acciones. Mira, ya estamos en el cuarto o quinto paso, ¿no? Entonces, vamos viendo la hipótesis de acción. La incorporación del método activo de la enseñanza de matemática permitirá que los estudiantes adquieran mayor o más adecuadas capacidades para utilizar lo aprendido en la resolución de problemas, ¿no? Ahí voy desarrollando voy rotulando una serie de actividades que tendré que hacer en base a esta hipótesis de acción, ¿no? ¿Cuál será la actividad? ¿Cuál será la acción? La acción, incorporación de métodos activos en la enseñanza de la matemática, ¿no? Responsables, ahí los docentes del nivel primario de nuestra institución educativa, los recursos materiales, ¿no? De demostración, de texto, complementarios, etcétera, ¿no? Y voy rotulando, ¿no? ¿Qué fechas tendré que desarrollar la primera actividad? ¿Cuándo tendré que identificar los métodos activos para la enseñanza? Puede ser todos los meses, puede ser los primeros meses, ¿no? Efectivamente. Preparar material no estructurado para la incorporación de métodos activos. Identificar modelos matemáticos para la incorporación de los métodos activos. ¿Recuerdan las rutas de aprendizaje que nos hablaba de los modelos matemáticos? ¿No? ¿Correcto? Incorporar los modelos, perdón, y los materiales en el desarrollo de las sesiones, ¿no? Evaluar los aprendizajes a partir de la incorporación de métodos activos, difundir los resultados, ese es el último paso que tenemos que hacer, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, mire. Y bueno, finalmente tenemos una evaluación de las acciones, ¿no? Vamos viendo, a ver, la primera acción, indicador de proceso, ¿no? A ver, vamos evaluando, ¿no? Incorporación con métodos activos de ciencia de matemáticas teniendo en cuenta, ¿no? Su contexto. Y ahí están los indicadores, ¿no? De proceso, enseñanza con métodos activos vinculados a las actividades de su contexto. Las fuentes de verificación, los indicadores de resultado, ¿no? Ahí tenemos indicadores de proceso, indicadores de resultado, ¿no? Y las fuentes de verificación. Ahí, por ejemplo, tenemos los resultados esperados. Los estudiantes incrementan significativamente el desarrollo del proceso matemático. Resultado, es el proceso ya que tenemos, ¿no? A ver, estos materiales que estoy aplicando, ¿no? Son significativos para el desarrollo de los problemas matemáticos. Algunos indicadores de resultado, ¿no? Nivel de desarrollo de la capacidad para la resolución de problemas. O puede ser el nivel del pensamiento crítico, ¿no? En la resolución de problemas. O el nivel de la creatividad en la resolución de problemas. El nivel de razonamiento en la resolución de problemas, ¿no? Fuentes de verificación, resultados de la prueba de evaluación de capacidades en la resolución de problemas matemáticos.
¿Alguna pregunta que tenga, estimadísimo colegas, hasta este punto, por favor? Me dan a conocer, por favor, estimados colegas. A ver, me dan a conocer alguna consulta que tengan. ¿No hay ninguno? ¿No hay ninguno? No hay ninguno, ¿ya? Entonces seguimos. Muy bien. A ver. Bien, mire, para finalizar este punto, ¿no? Hacemos una reflexión crítica. Es una idea, ¿no? Es una idea. Textualmente, ¿cómo hacemos nuestra reflexión? Compartir ideas con mis compañeros de trabajo al interior del grado, recordando y consolidando ideas a la vez, ¿no? Apelando a una nueva información en mis percepciones. Debo corregir y superar prejuicios que es probable que esté presente en el proyecto haciendo un examen colectivo, ¿no? Ahí vamos nosotros haciendo nuestra propia crítica, vamos verificando, ¿no? Mutuamente con mis estudiantes de acuerdo a su opinión para ver si ha presentado algo incorrecto, ¿no? En el proceso. Derivar consensos, a la vez debo conectar contradicciones u omisiones para llegar a un consenso esperado, ¿no? Debo facilitar consensos dentro de las acciones con lo que puede identificar, ¿no? O facilitar con mis colegas, ¿no? Que son comprometidos en dicho proceso. Ojo que también, eso no quiere decir, yo soy el investigado, y soy el investigador no quiere decir que mi colega lo dejo de lado. Son mi soporte. Los directivos también son mi soporte, ¿correcto? Me parece que hay una pregunta por acá. Ah, no, es la asistencia. Debo de observar la estrategia que he propuesto para la resolución de problemas e ideas y la idea no relacionada con estas en las aspiraciones que en mi caso he planteado de acuerdo a los reportes o los cambios significativos en los resultados dentro de las acciones. Fácil, ¿no? Se dan cuenta, nosotros hemos pensado en desarrollar una investigación, acción de nuestra misma práctica pedagógica, ¿no? Pero no llegó ese tiempo. Ahora, con estos ejemplos, miren, estimados colegas, ustedes ya pueden desarrollar una práctica de gestión, ¿no? Ustedes ya pueden desarrollar su misma práctica, ¿no? De investigación, acción, que sea pedagógica en el aula. ¿No? Una práctica pedagógica, mira, está pasito a pasito para que ustedes puedan trabajar. Ujú. Ahí está. Entonces, la investigación-acción está orientada hacia la práctica educativa y tiene por finalidad aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la calidad de la vida, la realidad educativa generar cambios. ¿Quién nos dice TEPA 2006, no? Bueno, quizás hay muy poca información de investigación-acción. Más, por ejemplo, encontramos en Colombia, en España, también tenemos, por ejemplo, en Finlandia, ¿no es cierto? Los maestros ahí, por ejemplo, todos hacen una investigación-acción, ¿no? Todos. Ustedes saben que en Finlandia y la China, pues son los maestros mejor pagados, ¿no? Y son siempre los primeros, pues, para que puedas ingresar a trabajar en estos países, tienes que ser ¿no? El primer puesto de tu educación secundaria, ¿no? No pasas así nomás para ser maestro, ¿no? Es muy importante, porque nosotros aquí, los maestros, me he dado cuenta, pues, en todo el ámbito peruano, que hemos hecho un cambio radical de nuestra práctica, ¿no? Muchos maestros se dedican a investigar, muchos maestros se dedican a hacer sus cambios de manera reflexiva en el aula, ¿no? Y eso, ¿no? Yo sé que a un determinado tiempo tendremos nuevos valores humanos, ¿no? Eso es lo que quiere nuestra sociedad peruana, ¿no? Que cambiemos. Si no cambia la educación, no cambiamos en el Perú, ¿no? El primer eje para poder hacer un cambio en nuestro país es tener en cuenta la educación. Familia educada, país educado, ¿no? A ver, Carmelita, ¿me ayudas? ¿Me ayudas sobre la deconstrucción? Carmelita, a ver, por acá está Carmelita, ¿no? Siempre participa. Carmelita Leonor Arias Campos, hola, hola. En la deconstrucción.
Hola, Carmelita. Sí, le escucho, maestro. ¿Lo leo? Hola, Carmelita. Disculpa nuevamente. A ver, ¿me ayudas en la deconstrucción? A ver, bueno, nos dice que va más allá de la crítica, de la práctica. Entra en diálogo con componentes de la práctica que explican la razón de ser de las tensiones de la misma. Aporta a la gestión curricular de la institución. Termina en un conocimiento de la estructura de la práctica. Eso lo dice Eh, Restrepo. Así, sí, yo les invito a leer a Restrepo, a Tepa, ¿no? Yo les voy a dar ahí sus folletos, algunos folletos, ¿no? Bueno, PDF que siempre nos dan un trabajo más avanzado, por ejemplo, en Colombia, pero en un determinado lugar de Colombia, ¿no? No todo Colombia, nosotros sabemos cómo está ahora Colombia, pero bueno, la parte política, ¿no? Pero miren, la educación ha avanzado bastante, ¿no? Incluso Bolivia, miren cómo nos está llevando en el campo de la investigación, ¿no? No sé si ustedes dan una miradita nomás, cómo han avanzado. Puede ser lo político, quizás, pues, puede ser el mismo docente, ¿no? Que ha cambiado su propia mirada de ser un trabajo ya más eficaz, eficiente más que todo, ¿no? ¿No? Dentro en donde se desarrolla, ¿no? Bien, entonces miren, pues la deconstrucción va más allá, ¿no? De los componentes que el maestro puede observar su misma práctica, ¿no? Entonces, ¿qué habrá más allá, ¿no? De la deconstrucción. Entonces, siempre hemos hablado ahí de una retrospección, no solo de la práctica que se ha desarrollado ese día, hacemos una retrospección, a ver, ¿no? Y eso me ayuda a tener un soporte, ¿no? Un soporte que me ayuden a tener eh, en consideración, ¿no? Para poder hacer una reconstrucción de mi práctica, ¿no? Y miren, ahí tenemos la reconstrucción de la práctica, ¿no? El mismo Restrepo nos dice, ese proceso que da lugar a ensamblar de manera holística. ¿Holística qué quiere decir, colegas? A ver, con una palabra, o dos, o un término. A ver, ¿qué significa holístico? Integral. Mm, Eso todo de nuestra práctica, ¿no es cierto? Muy bien, Carmelita. Me pareció la voz de Carmelita, decías, ¿no? Entonces, es el proceso que da lugar a ensamblar de manera holística una propuesta, ¿no? Que recoja dichas ideas y que apoye en teorías pedagógicas vigentes, ¿no? Ahora, las competencias, por ejemplo, no se trabajan de manera aislada, ¿no? Si nosotros trabajamos en matemática, ¿qué quiere decir? Que también, por ejemplo, para comprender un texto, ¿no? Para poder comprender un problema, ¿no? Miren, ¿cómo va la comprensión de un problema? Es un texto pequeño, ¿no? Pero sí tiene que haber un proceso de comprensión. Entonces, miren, la reconstrucción demanda, pues, búsqueda de lectura, de concepciones pedagógicas que circulan en el medio académico, ¿no? No para aplicarlas al pie de la letra, sino para adelantar un proceso de adaptación que ponga a dialogar una vez más la teoría y la práctica, ¿no? ¿Sí es? Entonces, miren, por un lado tenemos la deconstrucción, una fase de lo que es la práctica pedagógica, de mi práctica que he desarrollado durante el día, de mis prácticas que he desarrollado durante la semana anterior, el mes anterior o durante hasta el día de hoy, hago una retrospección hacia atrás, ¿no? Una mirada hacia atrás, perdón, ¿no? Entonces, miren, cuán importante, ¿no? Y una vez que yo tengo aquí la deconstrucción, ¿no? A ver, ¿cómo va la teoría? ¿No? ¿Qué he investigado hasta el momento? ¿No? ¿Qué aportes teóricos tengo para poder desarrollar mi práctica de gestión como directivo o mi práctica de pedagógica como docente? ¿No? ¿Me falta? Y ahí está, ¿no? La primera mano, ¿quiénes son mis soportes directivos? ¿Alguna información tiene usted sobre, por ejemplo, sobre el pensamiento crítico? Muchos directivos, por ejemplo, desarrollaron una especialización, ¿no? El año pasado en diferentes universidades. Y ahí están las teorías, ¿no? ¿Qué tipo de materiales puedo utilizar, por ejemplo, para que mis estudiantes puedan desarrollar por las habilidades, por ejemplo, las diferentes estrategias para la comprensión de un texto?
o en el campo de la investigación, para que mis estudiantes puedan reconocer fácilmente o formular fácilmente un problema de investigación, haciendo uso de las habilidades ¿no? Habilidades científicas como la observación, la medición, la experimentación, ¿no? Y también lo que es la indagación, ¿no? Entonces, miren, nos tenemos que enfrascar de todo, ¿no? Correcto. Muy bien, y entonces, miren, vamos haciendo una evaluación de nuestra práctica, ¿no? Igual, Restrepo nos dice que es la real validación de la efectividad de la práctica alternativa y reconstruida. Por un lado, yo planteo, elaboro mis sesiones, mis unidades, mis proyectos, pero a la par, día a día me doy cuenta, ¿no? De mi práctica planificada, ¿no? ¿Cómo desarrollo en el aula? ¿No? Paralelo, ¿no? Alternativo, pero reconstruido, reflexionado, ¿no? Entonces, la nueva práctica tiene un propósito de convertirse en un nuevo discurso pedagógico, es decir, en una innovación pedagógica de mi propia práctica, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo la efectividad del cambio que voy haciendo. ¿En quién? En mis estudiantes. La centralidad del aprendizaje son mis estudiantes, ¿no? Eso es lo que nos dice también Restrepo. Hacemos una observación, ¿no? En el proceso bueno, la observación es el proceso que requiere, ¿no? Una atención voluntaria, inteligente, orientada por un objetivo, ¿no? Que nosotros tenemos que organizar, tenemos que dirigir hacia un objetivo con un fin de obtener una información, ¿no? Tiene que ser fidedigna esa observación, ¿no? La práctica educativa. La práctica educativa es algo que hacen las personas, que hacemos nosotros los docentes, y también la persona, por los padres de familia, ¿no? Por un tiempo los padres de familias estaban, ¿no? Como docentes, 2 años. Les faltó algo de 3 años para ser maestros, mira, pero ellos en una determinada práctica pedagógica, ¿no? La práctica educativa es una forma de poder, una fuerza de poder, por ejemplo, actuar, ¿no? A favor de una continuidad social, como del cambio social, como les estuve hablando, aunque compartida con otros y limitada por ellos también. Muchos maestros nos van a decir, te apoyamos. Otros maestros nos van a decir, bueno, pues no tengo tiempo, me vas a disculpar, ¿no? Pero nosotros seguimos por adelante, buscamos ¿no? Otras personas para que puedan participar en esa práctica, ¿no? Y la reflexión, muy importante, Sean, por ejemplo, nos dice, no, Sean, una continua interacción entre el pensamiento y la acción, ¿no? Y la parte, ¿no? De lo que es que hablamos en un principio, el enfoque crítico reflexivo, lo que nosotros hacemos día a día de nuestra práctica reflexiva, ¿no? Como persona reflexiva sobre las comprensiones, ¿no? Implícitas en nuestra propia acción. ¿Qué es nuestra propia acción? Nuestra práctica pedagógica, ¿no? Que las hace más implícitas, que les hace más críticas, ¿no? Y vamos reestructurando y aplicamos una acción futura, ¿no? Bueno, finalmente tenemos la aplicación de la didáctica, ¿no? Entonces, aquí la investigación en la actualidad pues se aplica en el campo donde se busca soluciones a los problemas que se presentan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En las diferentes áreas de trabajo, en este campo sería en las diferentes competencias, ¿no? Que afrontan las demandas que la sociedad plantea al sistema educativo, introduce valiosas mejoras en aquellos procesos pedagógicos y didácticos, ¿no? O los lineamientos, ¿no? Entonces, miren, si nosotros hacemos una observación en este sentido, miren, miren, observen ahí, que la sociedad demanda. ¿Qué nos falta a nosotros o qué demandas tenemos nosotros como personas ciudadanas? ¿Qué no deben hacer los futuros, bueno, son ciudadanos, nuestros estudiantes, pero cuando sean ya personas que cumplen funciones dentro de la sociedad, ¿qué no deben hacer? Y lo que nosotros estamos haciendo, y nos falta.
en el campo político, en el campo de la sociedad, en el campo de la educación, en el campo, por ejemplo, en nuestro barrio, etcétera, ¿qué faltaría? Ahora, por ejemplo, tenemos una sociedad, lleno de delincuentes, ¿no? No solo en la calle, en las instituciones también, y bien organizadas, ¿ah? Y bien organizadas. Como decía Hildebrand, si no te das cuenta, vuelve a nacer, nos dice el hombre, ¿no? Ajá, es una reflexión, ¿no? Mm, hay que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿A causa de qué hay tanto delincuente? Y ojo, no solo porque nuestros amigos, algunos malos extranjeros, algunos, ¿no? Nosotros conocemos muchísimos extranjeros que son excelentes personas, les felicito, vienen a aportar a nuestro Perú, ¿no? ¿Qué estará pasando? En el Perú tenemos delincuentes también, y bien organizados. ¿Qué es lo que estará pasando en nuestra sociedad? Ya les dije, en el campo político también, en nuestras instituciones también, ¿no? En nuestro barrio también, ¿no? Y ahí está, nosotros tenemos que cambiar a nuestros ciudadanos, ¿no? Nosotros somos las primeras personas que debemos llamar a hacer este cambio en nuestra sociedad. Si no cambia la educación de un país, lamentablemente vamos a hablar de otra manera, ¿no? La canción va a salir diferente, no va a salir en sintonía, ¿no? En síntesis, la educación en el Perú, especialmente en la educación básica regular, necesita la información para poder comprender los problemas que deben enfrentar, ¿no es cierto?, de manera en la sociedad, ¿no? Los problemas en el campo epistemológico, afectivos, y por ello, la investigación, acción y cualquier otra como la etnográfica y la cuantitativa siempre es bienvenida. Sí, bien está hecha, aporta una información pertinente, ya les hablé de la palabra pertinente, información del contexto, ¿no? Sabemos por qué. Porque todas ellas sirven para quitar obstáculos al aprendizaje, ¿no? Vamos superando prácticas erróneas en la relación de la enseñanza con el aprendizaje que proporciona más elementos para la información de personas, ¿no? Intelectualmente desarrolladas y libres. Eso es lo que nosotros queremos tener en nuestro Perú. Personas que sean intelectuales, como nosotros los maestros, autosuficientes, que puedan desarrollar problemas, ¿no? Que vean, que tengan una perspectiva positiva, diferente, porque tenemos familias, ¿no? Que con hijos que no tienen un proyecto de vida. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí les presento unas apreciaciones críticas y algunas sugerencias, ¿no? Personalmente, la investigación-acción nos permite, pues, poner en juego no solo habilidades cognitivas, sino también valores personales, ¿no? Pues en este campo, como docente de habla de investigación-acción, conlleva una reflexión de manera que se va produciendo a partir de algunas causas, algunas consecuencias, y eso nos lleva a una reflexión crítica y esta reflexión crítica pues contribuye a un cambio de mi práctica pedagógica, teniendo en cuenta las diferentes estrategias. Me voy apropiando de diferentes discursos teóricos, ¿no? Respecto, y voy observando algunos resultados positivos en mis estudiantes. Y voy observando algunos resultados positivos en mis maestros. Aspectos que van desarrollando un impacto de manera a corto plazo en mis estudiantes, es decir, es el día al día, el día a día, y a largo plazo también, ¿no? Algunos efectos, es decir, eh, el impacto que voy dejando como maestro, por ejemplo, en las promociones anteriores, en mis exalumnos, ¿no? Entonces, de tal manera que vamos convirtiendo un mejor país, ¿no? Una mejor sociedad, una mejor familia. Y ahí está. Vamos aplicándonos esto, todo lo que yo les he hablado,
Todos estamos implicados en nuestra experiencia pedagógica, todos, ¿no? Todos los maestros, todos los padres de familia, todos los directivos, y ahí para poder desarrollar la centralidad del aprendizaje es nuestros estudiantes. Por lo tanto, yo sugiero que dentro de la práctica docente se desarrolle la investigación-acción, ya que constituye un proceso de evaluación, ¿no? A poder volver a empezar. Recuerden las 3 fases. A superar de ser docente, eso significa que nosotros nunca vamos a terminar a hacer una investigación-acción. Desarrollamos una primera investigación-acción. Nuevamente desarrollemos el siguiente año otra investigación-acción. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, miren, espero que con esta... a ver. Ya. Espero que con con estos ejemplos haya quedado claro, ¿no? Lo que nosotros como docentes debemos conocer, que es la investigación-acción, y también en el campo del enfoque del acompañamiento, ¿no? El acompañamiento. Entonces, miren, no es difícil, pero sí tenemos que poner en pie, ¿no es cierto? Debemos poner en pie ya nuestro campo de la investigación, ¿no? Iniciemos con algunos aspectos que siempre hemos reflexionado. Ahí tenemos alternativas de solución, ¿no? Algunas alternativas de solución. Finalmente les quiero proporcionar aquí, por ejemplo, si queremos trabajar como directivos, ustedes pueden hacer un cambio aquí, algunas actividades. Por ejemplo, tenía un proyecto aquí, ¿no? Mejoramiento en la orientación de los procesos deconstructivos en los acompañantes de la UGEL 10 de Huaral, ¿no? Entonces, yo como, por ejemplo, docente o como directivo, puedo decir, por ejemplo, ¿qué puedo cambiar como directivo? Mejoramiento, ¿no es cierto?, en la orientación de los procesos también, o reconstructivos puede ser, por ejemplo, o en los procesos de acompañamiento, ¿no?, en mis docentes de la institución número tal. Y vamos planteando un problema, ¿no? Vamos planteando un problema con la técnica de la arborización. Ahí está, miren coleguitas, ahí está. Dificultad de orientar durante la asesoría y monitoreo para desarrollar los procesos deconstructivos en el acompañante pedagógico, el UG número 10. Como directivo, ¿qué puedo decir? Dificultad de orientar durante la asesoría y monitoreo o durante el acompañamiento, ¿no? Para el desarrollo de los procesos de acompañamiento o de constructivos o reconstructivos, ¿no? En mis docentes de tal institución educativa, ¿no? En la parte, ahí tenemos las causas y los efectos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos acompañantes o directivos o docentes que no realizan adecuada retroalimentación a sus estudiantes. ¿Por qué será, no? ¿Qué será? A lo mejor, por ejemplo, no conocemos la escala de Wilson. Muy importante, ¿no? Limitado conocimiento de los procesos por ejemplo, de la retroalimentación. Puede ser, ¿no? Acumulación de información innecesaria, ¿no? Dificultades en el registro, por ejemplo, o dificultades en la formulación de sus unidades de aprendizaje, o en la formulación de sus sesiones de aprendizaje. Puede ser, ¿no? Bajo dominio teórico en las áreas curriculares, o bajo dominio teórico, por ejemplo, del CENEP, del Currículo Nacional. Muchos no hemos leído hasta ahora el Currículo Nacional. No le entendemos sus competencias, capacidades, sus estándares, ¿no? Sus desempeños, los enfoques, hasta ahora no entendemos. Ya miren, el 2016 hasta ahora, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer. Y así, miren, el ejemplo que les estoy compartiendo, hacemos la justificación del problema, la formulación del problema, el diagnóstico del problema, el proyecto, los ejes, ¿no es cierto? Y mira, esto nos va a ayudar a poder desarrollar también nuestros proyectos de innovación en la institución educativa, ¿no? Y ahí tenemos los objetivos de la investigación,
¿no? Una vez planteado la lluvia de ideas, por supuesto, en la parte superior también, por ejemplo, pueden hacer ese paso. Entonces, ustedes tienen, miren aquí, dos ejemplos muy bonitos, ¿no? Lo considero bonito porque yo mismo lo hice en mi práctica ¿no? formador hacia los acompañantes, y también hemos trabajado con los directivos de diferentes instituciones de Lima y Callao, y también hemos, ¿no? Una bonita práctica que hemos hecho con los especialistas de las diferentes UGELs de Lima, Metropolitana y Callao, ¿no? Entonces, miren, es importante hacer nuestra investigación o acción, estimados directivos, estimados colegas, ¿no? Entonces, miren, yo les invito a hacer esta dicha práctica. Un momentito, un carrito por ahí que nos está. Empezamos. Entonces, miren, yo les invito a reflexionar a partir, porque esta a conocer lo que es el enfoque del acompañamiento. Me parece que me fui, pero ahí estamos. Bien, respetando el horario, ¿no? Respetando el horario de ustedes, bueno, en estas 2 horas, si quizás ustedes tienen alguna pregunta, estoy aquí para poder escucharlos y también poder debatir. ¿Alguna pregunta que tengan, estimados colegas, estimados directivos, futuros especialistas de DRE, de UGEL? Todos estos conocimientos que ustedes tienen, ¿no? Tenemos que volcarlo en el campo donde nosotros nos desarrollamos, a superar las acciones de mejora, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a CEAS, la institución que ustedes están desarrollando esta especialización, y a la Universidad de Trujillo, estimada Rocío Peralta, Susana Sosa, Carmela, Percy, Luz, Juan Dios, Antonio, Daisy, Marina. Quizás pueden activar su camarita para poder hacer una captura de pantalla, los que pueden, ya los que pueden, para hacer una captura de pantalla y compartir también, ¿no? A ver, los que pueden, por favor. Ahí está, Antonio. Muy bien, Antonio. Antonio, ¿desde qué lugar nos estamos contactando? Sur, norte, centro, costa, sierra o selva. Antonio, hermosa. Los que pueden activar. Ahí está Se los, Carmelita. Siempre, Carmelita creo que es de Cañete, ¿no? se los entrego. Sí, Ajá, sí, sí, profesor. de Cañete. Muy bien, muchas gracias. Disculpe, Ya maestro, está ¿cuántas capturada la clases pantalla. Muchísimas nos gracias y faltan? que tengan un bonito fin. A ver, efectivamente, ¿cuántas clases? Estamos en la sexta clase, ¿no? Juan Quirós está ahí. Juan ¿Mm? Quirós, usted también cumple en el sector salud, me parece. Trabajo en el sector, es directivo, creo, nos dijo anteriormente, ¿no? A ver, quiero ver aquí, Carmelito, un momentito. El profesor Juan Quiroz es Ya, mi colega, a somos ver. de Cañete, los dos maestros. Ah, de Cañete. ¿Qué lugar de Cañete ustedes trabajan, coleguitas? Nosotros trabajamos en Asia, en el distrito de Asia, Cañete. Antes de Cañete. Sí, Antes de lo, Cañete, lo sí. que Qué pasa, bonito, maestro, quería qué comentarle bonito rapidito, captura. en la clase anterior yo entré al final, casi no había podido ingresar por otras dificultades y no logré registrar mi asistencia, pero solamente esta es la tercera vez que Ah, estoy eso lo habla participando y con tengo el dudas sobre eso. ingeniero. Sí, Carmelita. ¿Perdón? Ya, esa habla con el ingeniero, porfa. Con el ¿Cuál es el ingeniero que está número en ahí. todo? Ingeniero, por favor, toma en cuenta. Sí,
Sí, Carmelita ingresó la vez pasada, y es una maestra que siempre participa, ahí toma en cuenta. A ver, Sí, ya el ingeniero está tomando en cuenta, ahí, Manuelita, si sí, estás ahí, por favor, la sí, tenemos secretaria muchas también. dudas porque Ujú. no habíamos podido ingresar hace tiempo. En fin, es una serie de cositas que se nos había presentado que necesitamos Ya, que nos orienten, por favor. Yo no le se agradecería preocupe, mucho. no se preocupe, todo Ujú. se soluciona. Yo también voy a hacer este informe con los Sí, nombres que van participando. A ya. ver, tenemos módulo 1 y 2, módulo 3 y 4, hoy hemos desarrollado módulos 5 y 6. Nos falta el módulo 7 y 8, el 9 y el 10. El 7 y el 6, el 7 y el 8 es modelos didácticos del docente, liderazgo, ¿ya? Y el módulo 9, perdón, de autoestima y desarrollo personal y liderazgo. Entonces nos faltan 2 clases, ¿ya? Y terminamos nuestra especialización. ¿Correcto? Solo 2 clases en total nos faltan entonces. Ujú. Si nos falta 4 módulos, se desarrollan 2 módulos en cada clase. Ah, correcto, correcto. Ya está Juan Quiroz tiene problema. No te preocupes, Juan. Bueno, Carmelita, a todos un abrazo y bueno, esta información que yo les he dado les voy a compartir. No se preocupen. Un abrazo para todos. Cuídense. Bendiciones, bendiciones. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Nos vemos. Bien, agradecemos al doctor Víctor Bustamante por la sesión de esta tarde. Muchísimas El gracias. agradecimiento también a todos ustedes, participantes de la especialización en acompañamiento técnico y monitoreo. Por favor, recomendamos registrar la asistencia. El link está en el chat. Nos quedamos un par de minutos para que puedan hacerlo. Sí. Buenas noches. ¿Se puede consultar aquí o nos proporciona un número para llamarle para resolver nuestras dudas? Pueden hacer ahí las preguntas en el chat, por favor, y quizás ahí les pueden anotar sus indicaciones, las respectivas aclaraciones o consultas, estimada Rocío. Maripaz, un ratito, por favor. Tiene que venir a avisar mi hija, mire, señora, una gaseosa, y si él no me dice, yo no le cobro. Buenas noches. Por favor, ¿podemos dejar un número de teléfono para poder comunicarnos y resolver nuestras dudas respecto a esta especialización? Por favor. Pasar el número por el chat para los que tengan cualquier duda o consulta sobre algún tema administrativo, hacerlo a ese número directamente Muy de bien. la señora Ramos, encargada de la parte administrativa. Ahí en el chat, Ahí. con el número. Carmela, Rocío creo que tenía una pregunta más. Rocío.